Hechos capítulo 13, y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 3. Así dice la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio, Cireneo, y Managén, que había sido criado por Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Bueno, vamos a tener una serie de estudios de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Ya vamos a comenzar hoy día con el primer viaje misionero que emprende el apóstol Pablo y que está relatado acá en el libro de los Hechos. Parte justamente, como les decía, con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y finaliza con el apóstol Pablo preso en Roma. ¿Ya? Ahí llega al fin este relato del libro de los Hechos que hiciera Lucas. Y como leímos acá, dice ahí en el capítulo 13, cuando ya Pablo es encomendado, ¿no es cierto?, para este primer viaje misionero, dice que había en la iglesia de Antioquía, que está establecida allí en Asia Menor, en Antioquía, había varios hermanos que eran muy preparados en la palabra del Señor, por eso que dice profetas y doctores, ¿ya? Eran estudiosos, muy preparados en la palabra de Dios, y entre ellos estaba Bernabé, que fue compañero del apóstol Pablo, Simón, Lucio de Cireneo y Managén, ¿no es cierto? Que Managén es un personaje importante que describe Lucas, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, ¿ya? Uno de estos gobernantes. Y por supuesto, Saulo, que después se llamó Pablo, ¿verdad? Ese fue el grupo de doctores, ¿no es cierto?, de estudiosos que había en la iglesia de Antioquía. Y ministrando pues estos al Señor, o sea, ellos eran siervos del Señor ahí en Antioquía, servían al Señor. O sea, no son elegidos de la nada, sino que había un testimonio de parte de la iglesia hacia estos hermanos, ¿ya? Bernabé, a Simón, Níger, a Lucio, y Managén y Saulo. O sea, había un testimonio que ellos ya estaban entregando en la iglesia de Antioquía. La iglesia los veía que servían, que eran fieles al Señor. Por eso dice, ministrando pues esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea, aquí Dios establece este ministerio, ¿no es cierto?, al cual va a emprender el apóstol Pablo. Y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo, especialmente estos dos, para la obra para la cual los he llamado. O sea, ¿quién aparta a Bernabé y a Saulo y a Pablo, ¿no es cierto?, el Señor mismo, ¿ya? Entonces, nosotros entendemos que para el trabajo del ministerio es esencial primero el llamamiento que el Señor hace. No es la iglesia la que prepara y la que envía, ¿no es cierto?, misioneros, pastores, presbíteros, etc. No es la iglesia. Es Dios primero quien llama al corazón de aquel hermano o hermana al servicio de Dios. Si Dios no llama a ese hermano y ese hermano es enviado por la iglesia, está haciendo una obra que el Señor jamás le ha encomendado, ¿verdad? Y por otra parte, si claramente ese hermano es llamado por la iglesia, ¿no es cierto?, a hacer alguna labor y Dios le ha llamado tocándole el corazón y el hermano no lo hace, está en desobediencia y en rebeldía hacia Dios. O sea, hay pecado en ambas decisiones, en que si yo voy sin ser enviado y si yo no hago la voluntad que Dios me está encomendando, también es un pecado ante los ojos del Señor. Y en esto caemos mucho nosotros los cristianos. Muchas veces desobedecemos la voz del Señor de servir a Dios.
Y no lo hacemos, hermanos, por flojera, si esa es la verdad. Por flojera o porque simplemente somos derrotados por el diablo. Y el diablo nos gana o las cosas de este mundo son más potentes y más fuertes en nosotros. Y desobedecemos la voz del Espíritu Santo, que es quien nos ha llamado y nos ha encomendado para nuestras labores. Eso debemos aprender nosotros de esto principalmente. Si vamos a estudiar los viajes de Pablo, entonces debemos entender el por qué Pablo sale. No fue por voluntad propia, eso es claro, sino que fue Dios mismo quien le encomendó, ¿no es cierto?, este servicio y esta ardua labor, en realidad que no fue fácil. Entonces, después de encomendarlo, ¿verdad?, habiendo ayunado y orado, puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. De esta forma, Pablo y Bernabé entonces fueron encomendados a este primer viaje misionero. Un viaje realmente largo, extenuante. Algunos antecedentes, ¿no es cierto?, dicen de que si juntásemos nosotros los kilómetros que recorrió Pablo en sus 3 viajes misioneros, más el último viaje que hiciera a Roma, recorrió alrededor de 13.000 kilómetros, que es una barbaridad en realidad. 13.000 kilómetros. Alrededor de 50 ciudades y pueblos y aldeas estuvo evangelizando, estableciendo iglesias. No es llegar y ser misionero, hermano. Nuestra iglesia prepara misioneras y misioneros. Pero saben ustedes que muchos estudian con honores, salen del seminario, pero no todos van a la misión, porque es Dios quien llama. La iglesia puede preparar, el seminario puede preparar hermanos, puede preparar pastores, ancianos, evangelistas, misioneras, pero es Dios quien llama. Veamos aquí el mapa, entonces, de esta zona, ¿no es cierto?, que hoy día comprende parte de, en la parte norte del mapa arriba, Turquía, ¿no es cierto?, y parte de este Medio Oriente donde está Israel, hasta allá Grecia, ahí donde dice Italia está al ladito, ¿no es cierto?, y eso tendría que ser Grecia. ¿Ya? Esa zona y la isla de Chipre, que está ahí a la mano derecha de ustedes, ¿no es cierto?, una islita donde dice Chipre. Esta es la zona que comprendió este primer viaje misionero de Pablo, ¿ya? Saliendo desde allí, Antioquía. Allí, ¿no es cierto? El relato que acabamos de leer sale justamente de allí, desde la iglesia que se estableció y que estaba establecida ya, donde Pablo asistía y servía a Dios, ¿no es cierto?, junto con Bernabé y otros, en Antioquía, en ese lugar. De allí entonces el Espíritu Santo ordena apartar a Saulo y apartar a Bernabé para enviarlos a esta misión, que Dios ya le había encomendado al apóstol Pablo de antes, o Dios le había revelado a Pablo de antes, que Pablo iba a ser el apóstol de los gentiles, ¿no es cierto?, que iba a ir, ¿no es cierto?, a predicar el evangelio no a los judíos, sino a gentiles. Y aquí es cuando ya el evangelio, a pesar de que había salido desde antes el evangelio ya por distintos lugares, porque los discípulos cuando salían de Israel iban predicando el evangelio por distintos lugares, y la gente o los judíos que venían a Israel cada día, ¿no es cierto?, de la Pascua, y escuchaban la palabra del Señor, salían y iban proclamando. Por eso que cuando Pablo, vamos a encontrarnos ahora en este primer viaje misionero, que cuando Pablo llegaba a algunas ciudades, encontraba que ya había cristianos, ya había cristianos por allí, que tenía que corregir algunas cositas mínimas, ¿no es cierto?, pero ya había cristianos en algunos lugares. Entonces, Pablo y Bernabé salen desde allí de Antioquía primero, ¿no es cierto?, hasta ahí, hasta Seleucia. Luego, navegan hasta la isla de Chipre, hasta un poblado, ¿no es cierto?, llamado Salamina. Atraviesan toda la isla de Chipre para llegar a Pafos. Están recordando todos los lugares, ¿cierto? Muchas veces uno lo lee, pero es distinto verlo en el mapa, ¿no es cierto? Aquí nosotros podemos ir viendo en el mapa los lugares que va recorriendo Pablo, ¿ya? Posteriormente, en el último viaje que hizo Pablo a Roma, ¿no es cierto?,
que atravesó lugares parecidos a este, pasó cosas realmente terribles, naufragios, ¿no es cierto? Y cosas muy extremas tuvo que vivir Pablo en su último viaje, ¿ya? Pero este viaje aparentemente fue sin mayores dificultades, con otras dificultades en tierra, pero no dificultades, ¿no es cierto?, por mar. Luego, esa gran travesía de Pafos a Pergue, y de ahí de Pergue ya al interior, ¿no es cierto?, de esta zona que hoy día es contemplada como Turquía, ¿no es cierto?, hasta Antioquía de Pisidia, ¿ya? No es la misma Antioquía de acá, esta Antioquía de Pisidia. De allí el recorrido a Iconio y luego Listra y terminando en Derbe. Allí termina este primer viaje misionero de Pablo, ¿ya?, que relata Lucas, ¿no es cierto?, en los Hechos. Un viaje realmente largo, ¿ya?, bastante largo, pasando por distintos lugares, ¿no es cierto?, predicando el Evangelio en distintos lugares, lugares donde el apóstol Pablo y Bernabé fueron recibidos, ¿no es cierto?, de una manera extraordinaria, pero en otros lugares también fueron recibidos no muy bien, sino que tuvieron en algún momento tuvieron que correr, ¿no es cierto?, por su vida, salir de algunos lugares, pero fue un viaje lleno, ¿no es cierto?, de bendiciones también, ¿no es cierto?, para el apóstol Pablo, para Bernabé, y vemos cómo, ¿no es cierto?, el Evangelio empieza a ser proclamado en estos distintos lugares. Y donde andaba el apóstol Pablo entonces, ¿verdad?, allí se establecían ancianos, iglesias, ¿verdad?, y Pablo incansablemente con Bernabé predicando el Evangelio. Bueno, la vuelta fue muy similar, ¿ya? Volviendo a Listra, luego Iconio, Antioquía y aquí hasta Atalía, ¿ya? Y de Atalía directamente entonces de regreso a Antioquía. Y aquí también hay algo que nosotros debemos aprender, ¿no es cierto? Porque no es solamente una cosa de buena crianza el regresar y agradecer, ¿no es cierto?, porque es algo de buena crianza, de buena educación. Cuando alguien nos regala algo, nos encomienda algo, ¿no es cierto?, que es un honor, entonces nosotros lo hacemos y luego debemos volver para dar las gracias, ¿no es cierto? Bueno, aquí no era solo eso. Aquí Pablo muestra también una dependencia y una sumisión, ¿no es cierto?, a pesar de que él era un hombre muy preparado, junto con Bernabé, no eran hermanos cualquiera, ¿no es cierto?, eran doctores, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, y sin embargo se sujetan a la iglesia. Y eso debemos aprender nosotros, que nosotros debemos estar sujetos a nuestra iglesia, y para eso hay que ser humildes, ¿ya? Cuando somos soberbios y orgullosos, no nos vamos a sujetar a nadie en realidad, ¿ya? Y Pablo justamente con Bernabé entonces hacen todo este recorrido, un recorrido lleno de experiencias, ¿no es cierto? Y luego vuelven hasta Antioquía, ¿no es cierto?, para dar cuenta y para rendir y para dar testimonio de lo que ellos, ¿no es cierto?, hicieron en este viaje que les fue encomendado de su iglesia. Por lo tanto, volvieron, ¿no es cierto?, al lugar desde donde salieron. Entonces, ese fue el primer viaje. Ahí teníamos el regreso desde Derbe, ¿no es cierto?, recorriendo todo ese lugar hasta nuevamente llegar a Antioquía. La octava región, o la región del Ñuble, ¿no es cierto?, principalmente, cuenta con muchas iglesias presbiterianas nuestras. Y no porque sí, ¿ya?, sino porque justamente estos pastores, que fueron verdaderos misioneros, sacrificados, recorrían lugares realmente recónditos. Nosotros podemos llegar a Monte Águila, podemos llegar a Ranchillo, a Coihueco, hoy día, ¿no es cierto?, de Chillán, y es muy fácil, hay carreteras muy buenas, ¿no es cierto?, y en pocos minutos, en pocas horas podemos llegar a esos lugares. Pero en esa época, hace 50 años atrás, 60 años atrás, no era así. Había que andar a caballo o a pie, ¿verdad? Y a veces estos pastores misioneros que comenzaron la obra presbiteriana nuestra
en esa zona, viajaban días completos. ¿Ya? Yo he escuchado algunos testimonios, ¿no es cierto?, de que para llegar a estos lugares, ahí en la región del Ñuble, se salía de Chillán desde muy temprano para llegar alrededor de las 4 o 5 de la tarde a los lugares y ahí hacer un culto, donde había hermanos. ¿Ya? Alojar esa noche en ese lugar y al otro día volver. Entonces era, y con lluvia, con tempestades y todo eso. No era fácil hacer la obra del Señor. Pero ¿cuál fue el fruto? El fruto es que la octava región es la región que más iglesias nuestras tiene. Más que Santiago, más que... y ni hablar en el norte. Porque Saulo y Bernabé eran doctores en la ley, eran preparados, pero aún, ¿no es cierto?, así no estaban capacitados para hacer la obra que estaban encomendados para hacer. Porque recuerden ustedes quién era Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo era un hombre que odiaba la iglesia de Cristo. Entonces tuvo que tener una transformación en su vida y una preparación. Saulo tuvo que, a pesar de todo el conocimiento que tenía Pablo cuando fue Saulo, ¿no es cierto? Sin embargo, Saulo tuvo que mostrar en un acto de humildad y sujetarse a los apóstoles para ser preparado e instruido alrededor de 3 años. Entonces, porque Saulo podría haber dicho, bueno, yo soy Saulo, el Señor se me apareció y ahora yo soy apóstol y tengo todos los conocimientos y la capacidad. Pero con todo el conocimiento y la educación que tenía, no estaba capacitado para hacer lo que Dios le había encomendado. Tuvo que ser instruido por un pescador. Tuvo que ser instruido por un hermano, ¿no es cierto?, que era desconocido, que Dios lo mandó a ese lugar, y ahí tuvo que quedarse, y ese hermano que era tal vez más humilde que él, y menos sabio que él, tuvo que orar por él para que recibiera la vista. Entonces Saulo, en un acto de humildad, ¿verdad?, tuvo que aprender primero a sujetarse, y no imponer quién era. No vemos un Pablo, ¿no es cierto?, imponiendo quién era. Al contrario, tenemos un Pablo que cuando escribe en sus epístolas dice, lo tengo todo por basura, por estiércol, dice, todo. O sea, no me sirve de nada que yo haya sido un fariseo, un estudioso, un doctor de la ley y todo esto, yo eso lo tengo por basura. ¿Ya? He tenido que aprender de nuevo. He tenido que sujetarme para aprender, ¿no es cierto?, la doctrina correcta, la leche espiritual, ¿no es cierto?, no adulterada. Y para aprender la leche espiritual, primero tenemos que ser humildes y decir, en realidad yo no estoy capacitado en esto, sé muchas otras cosas, pero necesito ser instruido en esto. ¿Quiénes fueron o quiénes salieron en este primer viaje misionero? A ver, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que salieron en este primer viaje misionero? De acuerdo a lo que hemos escuchado ahora. Pablo, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos 4 personajes que participan en este primer viaje misionero, ¿no es cierto? Pablo, Bernabé, Marcos y Lucas. ¿Ya? Pablo y Bernabé salen desde Antioquía. Marcos y Lucas se unen después. ¿Y se acuerdan ustedes qué pasó con Marcos? Que no lo quiso Pablo. ¿Por qué Pablo después no quiso ir en su segundo viaje misionero con Marcos? Porque Marcos, ¿no es cierto?, dejó la obra, ¿no es cierto?, y volvió atrás después, ¿eh? No quiso seguir con ello. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo duró este tremendo viaje? Ustedes vieron el viaje, ¿no es cierto?, que ahí en el mapa, ¿no es cierto? Vamos a ver cuánto duró. Alrededor de 6 años. ¿Sí? Un viaje bastante largo, en realidad. Alrededor del año 44, y la vuelta fue en el año 50 de nuestra era. 6 años, entonces, Pablo y Bernabé
estuvieron trabajando arduamente para el Señor, encomendados por la iglesia de Antioquía. 6 años. Imagínense ustedes la tremenda labor, ¿no es cierto?, de estos siervos. En 6 años. ¿Ya? Vamos a llegar hasta acá. Ejemplo nos dejan a nosotros estos hermanos, ¿no es cierto?, de la iglesia primitiva, de cómo debiera trabajar la iglesia hoy día también, ¿no? De cómo debiéramos trabajar nosotros. Cada hogar debería estar dispuesto a abrir las puertas para predicar el Evangelio. Así como comenzó la iglesia primitiva, en las casas, en los hogares, se predicaba el Evangelio. Y allí se establecían las iglesias. Acuérdense ustedes que Pablo escribe algunas de las cartas, ¿no es cierto? Y da saludos. Saludos a tal hermano y a la iglesia que está en casa, ¿no es cierto?, de tal hermano, ¿verdad? Y nuestra iglesia también ha crecido de esa forma. Entonces, nosotros también debemos estar dispuestos, ¿verdad?, a abrir nuestros hogares también para predicar el Evangelio. Cada uno de nosotros. Tener una visión misionera de la iglesia. No olvidemos la gran comisión encomendada por el Señor a todos sus discípulos. Ir por todo el mundo, ¿no es cierto?, y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es una comisión entregada por el Señor no solo a los apóstoles, sino que a todos quienes somos aprendices, ¿no es cierto?, de nuestro Señor. O sea, es un mandato para la iglesia.